Vamos a recordar algunos conceptos que vamos a necesitar. Primero, el centroide de un área es el punto geométrico donde podemos asumir que se concentra toda el área para efectos de análisis. Y básicamente necesitamos el centroide para calcular el momento de inercia, que ahorita con unos ejemplos va a quedar claro. Lo importante a tener en cuenta del centroide es que depende únicamente de la geometría de la sección. Sin embargo, cuando tenemos una estructura o una sección de material homogéneo y con una densidad constante, solamente en esos casos el centroide va a coincidir con el centro de masa y si consideramos un volumen, también va a coincidir con el centro de gravedad. La ubicación del centroide para algunas áreas puede especificarse parcial o totalmente si tenemos ejes de simetría. Siempre cuando comenzamos a analizar una estructura, una sección, hay que identificar si tiene ejes de simetría. Por ejemplo, esta sección claramente tenemos un eje de simetría vertical. Y cuando tenemos un eje de simetría, el centroide del área se encontrará sobre dicho eje de simetría, lo cual tiene sentido porque al final de cuentas la definición del centroide es la posición promedio de toda el área. Vamos a imaginar que en esta sección tenemos un diferencial de área a cierta distancia del eje de simetría y acá tenemos otro diferencial de área a la misma distancia pero con signo contrario. Entonces, si queremos calcular el centroide, que viene siendo la posición promedio de estos diferenciales de área, pues claramente el centroide va a estar localizado a la mitad, que coincide con el eje de simetría. Si ahora consideramos una sección que tiene dos ejes de simetría, tiene sentido que el centroide se va a encontrar en la intersección de los ejes. Por lo tanto, cuando tenemos dos ejes de simetría, de manera inmediata podemos ubicar el centroide. Cuando únicamente tenemos un eje de simetría, bueno, solamente faltaría determinar la distancia, como en esta sección, la distancia al eje horizontal. Y cuando no tenemos ejes de simetría, podemos hacer uso de las siguientes fórmulas, tanto para calcular la distancia con un eje de referencia vertical o un eje de referencia horizontal. Y ahorita en los ejemplos se va a entender. Para calcular entonces el centroide, por ejemplo, de esta sección no tiene algún eje de simetría. Es necesario hacer uso de estas ecuaciones. Y para comenzar a usar estas ecuaciones, la sección siempre la vamos a simplificar con geometrías básicas. Por ejemplo, esta sección en L la podemos dividir como un rectángulo vertical y un rectángulo horizontal. La razón es de que para estas figuras básicas de rectángulos o cuadrados, sabemos que su centroide se encuentra localizado en la intersección de los ejes de simetría, porque esas figuras son simétricas. Por ejemplo, queremos calcular el centroide de esta sección en T. Primero, identificamos si la sección tiene un eje de simetría. Y para este caso, para la sección en T, sí tenemos un eje de simetría vertical. Por lo tanto, sabemos que el centroide va a coincidir con el eje de simetría vertical. Lo único que falta es determinar esta distancia a partir de un eje de referencia horizontal que vamos a llamar el eje de referencia X. Vamos a usar la ecuación que acabamos de ver, pero únicamente para determinar esta distancia vertical. Entonces aquí comenzamos simplificando la sección en una geometría o en geometrías básicas, por ejemplo, rectángulos. Y lo que nos dice la fórmula es que para cada rectángulo, primero hay que calcular el área. Por ejemplo, me voy a enfocar con este rectángulo y algo muy importante, antes de comenzar, necesitamos definir dónde va a estar nuestro eje de referencia. Por ejemplo, X lo estoy posicionando en la parte inferior de la sección, aunque también podríamos definir este eje de referencia en la parte superior. Pero para fines prácticos, por convención, lo vamos a dejar en la parte inferior para que todos los valores de distancias queden
con signo positivo. Entonces, la fórmula aquí nos dice A es el área. El área, por ejemplo, de este rectángulo viene siendo 10 pulgadas, lo multiplicamos por 2 pulgadas. Este viene siendo el término de áreas, entre paréntesis están las áreas, y lo multiplicamos por la distancia del eje de referencia al centroide de este rectángulo. Como es un rectángulo, sabemos que su centroide coincide con la intersección de sus ejes de simetría. Entonces, si tenemos una altura de 10 pulgadas, pues el centroide únicamente de este rectángulo está localizado a 5 pulgadas. Por esta razón, aquí tenemos 5 pulgadas. Pero observen que la fórmula dice sumatoria. La sumatoria, pues, de cada una de las figuras básicas que estamos usando para simplificar la sección. Entonces, nos falta también esta otra sección, esta otra simplificación que viene siendo el rectángulo superior. Primero calculamos el área, 8 pulgadas por 3, y lo multiplicamos por la distancia del eje de referencia al centroide de este rectángulo superior, que viene siendo 10 pulgadas más 3 entre 2, es decir, a una distancia de 11.5. Y esta sumatoria la dividimos entre la sumatoria de las áreas de estas geometrías básicas que estamos usando. Hacemos los cálculos, verificamos unidades y nos queda una distancia de 8.55 pulgadas. Medido, por supuesto, a partir del eje de referencia que establecimos. 8.55 vendrá siendo esta distancia. Y así ya tenemos el centroide de la sección. Este centroide ahora sí lo podemos llamar centroide global o simplemente el centroide de la sección. Entonces no hay que confundir. Tenemos el centroide de la sección de manera global, pero cada una de estas figuras básicas tiene su propio centroide. Bueno, el centroide individual lo necesitamos en esta fórmula para llegar a encontrar ahora sí el centroide global. Esta es una manera en que se puede realizar el cálculo, pero también podríamos considerar un rectángulo que abarca toda la sección, por ejemplo, un rectángulo de dimensiones 8 pulgadas por 13 pulgadas. Pero a este rectángulo después restarle estas áreas que no forman parte de la sección. Y así llegamos a la sección en T. Entonces, tanto podemos sumar áreas o podemos restar áreas dependiendo de la sección o de lo que se facilite el cálculo. Aquí nada más como ejemplo, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces comenzaríamos con el rectángulo de mayor área, multiplicamos 13 por 8, viene siendo el área, y el centroide de este rectángulo pues encontraría a 13 sobre 2, que vendrá siendo 6.5 pulgadas. Entonces, este punto viene siendo el centroide del rectángulo mayor. Ahora hay que restarle las áreas que no necesitamos, que vienen siendo estos dos rectángulos. Por eso, menos 2, por esos dos rectángulos. Y el área individual de estos rectángulos viene siendo 3 pulgadas por 10 pulgadas. Entonces, 10 por 3. Y lo multiplicamos por la distancia del eje de referencia al centroide de estos rectángulos individuales, que en este caso viene siendo de 5 pulgadas. Bien. Lo dividimos entre el área total. También aquí en las áreas hay que sumar o restar. Para este caso se tendría que restar las áreas de estos rectángulos verticales. Llegamos exactamente a lo mismo, por supuesto. 8.55 pulgadas. Es donde se localiza el centroide. Entonces, como les comentaba, necesitamos el centroide para calcular el momento de inercia de un área, también llamado segundo momento de área. Es una propiedad geométrica que mide qué tan distribuida está el área respecto a un eje y cuantifica la resistencia de una sección a la fricción. Esto es lo importante. Por eso necesitamos el centroide y por eso a partir del centroide, para estas figuras básicas, podemos calcular su momento de inercia. Ese momento de inercia que usamos en la ecuación de fricción.
La manera en la cual se define matemáticamente el momento de inercia o el segundo momento de área, que se muestran las integrales, pero en la literatura va a ser muy común encontrar ya las fórmulas para algunas secciones, por ejemplo, un cuadrado o triángulo, etcétera. Yo aquí únicamente estoy ilustrando la que vamos a usar con más frecuencia, que es un rectángulo. Primero, tenemos la sección. Entonces, en cada una de las secciones hay que determinar siempre el centroide. Esta figura es sencilla, sabemos que el centroide está en intersección de los ejes de simetría y vamos a llamar a estos ejes centroidales, que coincide con el centroide. Podemos tomar, por ejemplo, un momento de inercia haciendo referencia al eje horizontal o al eje X, o bien al eje vertical, Y. Vean que la fórmula para un rectángulo siempre podemos comenzar escribiéndola independientemente para qué eje vamos a tomar o vamos a calcular el momento de inercia. Va a ser 1/12 y necesitamos la base por la altura. Lo único que cambia es de que uno de estos dos, puede ser la base o puede ser la altura, va a estar elevado al cubo. Y es muy sencillo siempre saber cuál es, para que no se nos olvide, para que sea fácil escribirlo, cuál de estos dos va a estar elevado al cubo. Bueno, por ejemplo, si queremos el momento de inercia respecto al eje horizontal o al eje X, aquella distancia que sea perpendicular al eje es la que va a estar elevada al cubo. En este caso, ¿cuál de las dos, la base o la altura, estaría perpendicular al eje horizontal? Bueno, pues claramente tenemos la altura h. H estaría perpendicular al eje del cual queremos calcular el momento de inercia. Por esta razón, h es al cubo. Ahora, si queremos calcular el momento de inercia respecto al eje vertical, al eje Y, ¿cuál de las dos es perpendicular a este eje? Bueno, en este caso, la base sería perpendicular o esta dimensión. Entonces, para esta representación, B estaría al cubo, de manera sencilla. Recordemos que el momento de inercia va a tener implicaciones en cuanto a los esfuerzos de flexión, que, de la fórmula directamente de flexión. Dependiendo de cómo es el momento, si el momento actúa ya sea en el eje X o en el eje vertical, es que deberemos de usar o deberemos de calcular un momento o el otro. Bueno, aquí para el círculo, algo similar. Ahora, el, esto está relacionado con el teorema de los ejes paralelos, o es la aplicación también que le vamos a dar. Si se conoce el momento de inercia de un área respecto a un eje centroidal, es posible determinar el momento de inercia del área respecto a un eje paralelo correspondiente usando el teorema de los ejes paralelos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero me voy a regresar. Aquí en la literatura o en los libros vamos a encontrar ya estas fórmulas, ¿sí? Estas fórmulas típicas para el momento de inercia, pero recordemos que están calculadas respecto al centroide de esta sección. El problema es cuando tenemos una sección que puede estar formada o que la podemos simplificar, como lo vimos, con múltiples rectángulos o múltiples geometrías básicas como estas. Entonces el objetivo es calcular siempre el momento de inercia de toda la sección. Y es aquí donde vamos a usar el teorema de los ejes paralelos. Ahorita se va a entender con el ejemplo. Vamos a imaginar básicamente que tenemos el momento de inercia, ¿sí? para una geometría básica respecto a los ejes del centroide. Y este momento lo podemos obtener usando las fórmulas que, que se reportan en la literatura o que encontramos en un libro. Pero el momento de inercia de aquí, tal vez lo queremos pasar, por ejemplo, al centroide global de la sección. Entonces, podemos usar el teorema de los ejes paralelos para pasar ese momento. Simplemente primero calculamos el momento de inercia
por ejemplo, para el eje horizontal, y aquí que vendrá siendo el eje centroidal, el eje horizontal. Y lo que vamos a hacer es sumarle el área de la sección y lo vamos a multiplicar por la distancia al eje donde lo queremos mover. En este caso estaría representado por dy elevado al cuadrado, muy importante. Ahora, para mover el eje vertical o el momento calculado respecto al eje vertical, hacemos lo mismo. Tenemos su momento primero vertical que coincide con su centroide, calculamos el área y lo multiplicamos por la distancia al nuevo eje vertical que queremos, que aquí estaría representado por dx, lo elevamos al cuadrado. Entonces, este teorema es particularmente útil para calcular el momento de inercia de una sección formada por áreas compuestas. Vamos a ver, previamente, para esta sección en T, calculamos dónde está localizado el centroide a 8.55 pulgadas. Bueno, ahora lo que nos interesa es calcular el momento de inercia para esta sección en T. Lo que podemos de nuevo hacer pues, es dividir la sección, lo que se conoce como áreas compuestas, o en geometrías básicas, por ejemplo, el rectángulo superior, el rectángulo inferior, y vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos. Nos pide determinar el momento de inercia respecto al eje centroidal X. Aquí el eje centroidal viene siendo el eje global o el centroide global de la sección que ya calculamos dónde se encuentra. La fórmula nos dice que aquí es una sumatoria y vamos a comenzar primero con el rectángulo inferior. Para cada una de estas secciones compuestas hay que determinar primero su momento de inercia. Es un rectángulo, entonces podemos usar la fórmula del momento de inercia para un rectángulo. ¿Cómo viene siendo esa fórmula? Bueno, 1/12. Tenemos la base por la altura. La base aquí la estamos dejando de 2. La altura para este rectángulo es de 10. Y uno de estos debe de estar elevado al cubo. ¿Cuál va a estar elevado al cubo? Bueno, aquella distancia que sea perpendicular al eje del cual estamos calculando el momento de inercia. Tenemos el eje horizontal, entonces la distancia perpendicular es la de 10 pulgadas. Por esta razón, 10 está elevado al cubo. Ese viene siendo el momento de inercia para este rectángulo respecto a su centroide. Pero ¿qué queremos? Queremos moverlo al centroide global. Es aquí donde usamos el teorema de los ejes paralelos. Por lo tanto, primero necesitamos el área del rectángulo, que viene siendo 10 pulgadas por 2. Este viene siendo el área, aquí. Y finalmente, la distancia entre centroides, básicamente. Entre el centroide local del rectángulo, es la distancia al centroide global. Entonces, el centroide global, observen que está a una distancia de 8.55 pulgadas, ¿sí? Usando como referencia la parte inferior de la sección. Y luego, el centroide local del rectángulo está a 5 pulgadas. Pues simplemente, si queremos localizar esta distancia, es 8.55 menos 5, y esto lo elevamos al cuadrado. Y ahora sí, para el rectángulo inferior ya tenemos el momento de inercia. Todo esto ya tenemos, sería el momento de inercia, ahora sí, para el centroide global. Aquí, ahora, repetimos lo mismo para el rectángulo superior. Bien, calculamos su momento de inercia, 1/12, 8, y en este caso la altura, que es de 3 pulgadas, es la que estaría al cubo. Bien, ¿por qué? Porque es perpendicular al eje horizontal. Lo movemos, primero calculamos el área, 8 por 3, y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la distancia del centroide local al centroide global? Tenemos las dimensiones, las conocemos, y quedaría 4.45 pulgadas menos 1.5 pulgadas. Entonces, con esto ya lo podemos sumar totalmente, resultando un momento de inercia de
46 pulgadas a la cuarta. Así son las unidades para el momento de inercia o el segundo momento de inercia. ¿De qué otra manera se podría calcular? Bueno, pues, podríamos comenzar, como hicimos para el centroide, también con un rectángulo mayor de 13 pulgadas por lo que viene siendo 8 pulgadas la base. Calculamos su momento de inercia. Las 13 pulgadas son las que estarían al cubo. Y para este rectángulo, pues también tenemos que mover desde su centroide local al centroide global, que viene siendo esta distancia. Pero observen que aquí, como comenzamos de un rectángulo que está cubriendo toda la sección, tenemos que restar entonces los momentos de inercia de estos rectángulos que no forman parte de la sección. Por esta razón, -2. ¿Ok? Algo similar como el cálculo del centroide, pero aquí aplicando lo que viene siendo para el momento de inercia. Y llegamos también exactamente al mismo resultado. Vamos a terminar con este ejemplo, determinar los momentos de inercia del área de la sección transversal de la viga mostrada. Aquí nos pide el momento de inercia respecto a los ejes globales, centroidales, X y también Y. Es decir, queremos el momento de inercia tanto para el eje horizontal como para el eje vertical. Primero, si vemos la sección, esta sección no tiene algún eje de simetría. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer primero, pues, es determinar dónde está el centroide de la sección. En este ejemplo ya nos están dando la ubicación del centroide o bien las distancias con los centroides de las secciones que vamos a usar, secciones básicas, las áreas compuestas. Entonces aquí no va a ser necesario calcular el centroide. Ya tenemos las distancias. Podemos pasar directamente primero a simplificar la sección, por ejemplo, con rectángulos, estas formas básicas. Un rectángulo A, rectángulo B y rectángulo D. Y para cada rectángulo, ir calculando sus momentos. Perdón, ir calculando, sí, el momento de inercia respecto al eje horizontal y al eje vertical. Entonces, para el rectángulo A, primero vamos a calcular su momento de inercia para el eje o respecto al eje horizontal, al eje X. Entonces, para el rectángulo A, 1/12, tenemos los 100 milímetros como la base y la altura de 300 milímetros. Como queremos calcular el momento respecto al eje horizontal, entonces el término que va elevado al cubo es la distancia perpendicular al eje horizontal, que aquí vendrían siendo los 300. 300 al cubo. Bien, este viene siendo el momento de inercia respecto al centroide local del rectángulo A. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, moverlo a lo que viene siendo el centroide global, aplicando el teorema de los ejes paralelos. Primero tenemos que calcular el área, que es aquí de 300, y lo multiplicamos por 100. Tenemos el área. Y finalmente lo multiplicamos por la distancia entre centroides, que en este ejercicio ya nos están dando. Observen, es de 200 milímetros. La distancia del centroide del rectángulo A respecto al centroide global que aquí se encuentra es de 200 milímetros. Lo elevamos al cuadrado y tenemos el momento de inercia para este rectángulo A, para el eje horizontal. Repetimos lo mismo, pero para el eje vertical. Aquí, pues al final, observen nada más, hay que considerar la distancia, pero ahora sería de 250 milímetros. Para el rectángulo B, se repite el procedimiento, pero observen que el rectángulo B coincide con el centroide global. Entonces, para el rectángulo B no es necesario aplicar el teorema de los ejes paralelos. Únicamente calculamos el momento de inercia con las fórmulas. Lo que esto significa es que el centroide del rectángulo B pues coincide con el centroide global de la sección. Hacemos los cálculos y aquí tenemos los momentos respecto al eje horizontal y respecto al eje vertical.
Lo único que falta es para el rectángulo D. Para el rectángulo D, entonces calculamos su momento de inercia respecto a su centroide y necesitamos esta distancia de 200 milímetros, la distancia entre los centroides, entre el centroide local al centroide global. Este viene siendo el momento de inercia respecto al eje horizontal. Luego, para el eje vertical. Al final, ¿cómo calculamos los momentos de inercia para la sección? Pues sumando todos. Aquí tenemos, ahora sí, el momento de inercia para toda la sección, por ejemplo, respecto al eje horizontal, pues hay que sumar todos los momentos de inercia respecto a X que ya calculamos. Se suman, similar para el eje vertical. Y ahora sí, este momento de inercia o estos momentos de inercia son los que podemos usar para calcular fricción, dependiendo cómo esté actuando la fricción, puede ser sobre el eje horizontal o sobre el eje vertical, pues entonces estaríamos usando ya sea el momento sobre X o sobre Y. Entonces espero que esto sirva como repaso porque lo vamos a usar más adelante.